¿no es cierto? Que eso también es otra parte que vamos a ver dentro de esta parte de la materia. Al igual que bombas de agua, ¿no es cierto? Si son locales comerciales, por ejemplo, qué sé yo, como en el Ventura Mall, ¿no es cierto? Pongamos un ejemplo, son 2 plantas, ¿ya? Los locales, de comida se encuentran en la segunda planta. Necesariamente van a necesitar una bomba de agua que lleve, este, toda la cantidad necesaria para que estos locales, de comida puedan funcionar, ¿no es cierto? Cosas de ese estilo. E incluso, la parte residencial, ya, veámoslo, de la parte que tengamos que calcular con respecto a un edificio, que es lo que en realidad vamos a hacer en la materia, ¿ya? Cálculos con respecto a un edificio, también se va a ver el ascensor y la bomba de agua, ¿no es cierto? Entonces tengan en cuenta esos conceptos. Luego, también para recalcar, no vamos a ver mucho la parte industrial, pero sí ahondar un poquito con respecto a ello, ¿ya? Sabemos que eh, cada máquina industrial necesita un tipo de división especial, ¿no es cierto? Estamos hablando de máquinas de alta potencia. Por lo tanto, aquellas máquinas de alta potencia van a tener que tener incluso térmicos especiales, van a tener que tener protecciones especiales, y van a tener que tener este, demasiada documentación, ya que al momento de que falle alguna de estas máquinas, necesitamos ir por la parte eléctrica, por distintos tipos de cableados que se haya hecho, ¿no es cierto? Y tenemos que ver muy en cuenta los planos, ¿ya? Acuérdense de la palabra. Los planos van a ser muy importantes para esta parte, ¿ya? Al igual que, obviamente, en la parte industrial vamos a tener lo que serían las luminarias, ¿ya? Acuérdense muy bien de eso que hemos visto anteriormente, cómo se hace el cálculo de luminarias, que no solamente lo vamos a ver ahí, sino que aquí también se va a aplicar, ¿ya? Ya sea para los ambientes residenciales, comerciales o industriales, ¿ya? Acuérdense muy bien de esto. La iluminación es muy importante en la industria y por ello se ha hecho un estudio específico con respecto a eso. Al igual que obviamente lo que acabamos de describir con respecto al tablero y las protecciones, ¿ya? Esto es muy importante. Luego, dentro de ello también vamos a ver distintos elementos, como ser los conductores, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros vamos a clasificar los conductores? ¿O cómo sabemos qué es la clasificación correcta que se está utilizando? En Bolivia, por lo general, vamos a ver clasificación con respecto a AWG, ¿ya? ¿A qué me refiero con AWG? Es la norma que se utiliza para la selección de cables acá, ¿no es cierto? Acuérdense muy bien de que para todo tipo de aplicación necesitamos un número específico de cable, ¿ya? Por lo tanto, para ello también tenemos una tabla en específico. No- si no estoy mal, la tengo por aquí. Déjenme ver, aquí está, justamente, ¿no es cierto? Eh, para el uso que nosotros tengamos que darle, ¿ya? Por ejemplo, fíjense solamente en esta tabla de acá, mira, lo voy a marcar con el puntero láser, ¿ya? En esta tabla de acá, esta tabla del aire libre no se la va a utilizar, acuérdense, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de todos los cálculos que vamos a hacer van a ser en ducto. ¿A qué se refiere? A que los vamos a llevar a través de tubos, en este caso tubos de PVC, ¿ya? Entonces, de acuerdo al amperaje que nosotros estemos utilizando dentro de ese ducto, vamos a tener un calibre distinto para cada cable, ¿no es cierto? Pongamos de ejemplo que necesitamos, qué sé yo, no un número como tal redondeado, vamos a ponerlo a ver, 28, digamos. Si necesitamos 28 amperios, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que considerar con respecto a cada una de las capacidades del cable? Tendríamos que considerar específicamente esta corriente. Acuérdense que esta corriente de acá va a ser denominada corriente máxima, ¿ya? Esa corriente máxima, nosotros vamos a ver que si tenemos 28 amperios, no podemos poner obviamente uno de 20, tenemos que pasar a uno de 30. E incluso en casos de acuerdo a las especificaciones que nosotros estemos manejando o a las características, vamos a tener que tal vez subir incluso un grado más, subir como 40 amperios, ¿ya? Entonces ya el cable se iría haciendo más grueso, qué sé yo, 8,
10, 12, ya que es la clasificación AWG, y también podemos verlo en sección con respecto a los milímetros que tiene, ¿no es cierto? A los milímetros cuadrados. Puede ser 3.31, aquí lo pongo, ¿no? 3.31, 5.26, 8.36, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Hay distintos tipos de cables para distintos tipos de aplicaciones, ¿ya? Entonces, esta tabla es la que vamos a utilizar para esa clasificación en específico, ¿ya? Acuérdense muy bien de eso. Luego, aparte de ello, dentro de lo que es clasificación de cuánto de ancho puede ser, podemos ver dos tipos de cables comúnmente utilizados, ¿ya? Que serían los de filamento, que son estos de acá, de la izquierda, ya, que lo voy a marcar con un asterisco, y este otro, ya, que sería el cable rígido, ya, que solamente tiene un filamento, digámosle unifilar, ya. ¿Qué diferencia tiene? El cable de filamentos, ya, de varios filamentos, tiene la capacidad de ser mucho más flexible que este otro, ¿ya? Si ustedes han visto o han ido a hacer una instalación o conocen a alguien que vive por el centro, por ejemplo, ven mucho este tipo de cables dentro de las instalaciones de las casas, porque anteriormente se vendía solamente este tipo de cable, ya incluso en casa tenemos ese tipo de instalación con estos cables, ¿no es cierto? Actualmente algunos prefieren utilizar estos cables de filamento, dicen que no es muy seguro, ya hay que tener muy en cuenta eso, y hay que tener en cuenta también que si se va a utilizar este tipo de cables de filamento, hay que ver mucho cuál es el uso que se le va a dar, ¿ya? Porque hay un determinado, eh, una determinada potencia que se debe de tener de acuerdo a las normas y hay que cumplir eso, ¿no es cierto? Si es que tenemos todo en regla con respecto a la instalación que vamos a hacer, ¿ya? Eso también es otra de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿ya? Interruptores. Los interruptores, por ejemplo, sabemos que existen simples, dobles, triples, ¿no es cierto? Y también hay que diferenciarlos. No solamente son interruptores como tal, pueden haber interruptores sencillos, como los que ven acá, ¿no es cierto? Estos de acá, y los llamados conmutadores, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? Interruptores. Nosotros sabemos que podemos agarrar, tenerlo abierto, ¿no es cierto? Aquí, de esta manera, o realizarle un cierre y que pase lo que sería la corriente. Pero en el caso de los conmutadores y las instalaciones eléctricas en general, vamos a ver mucho esto, ya que tenemos que hacer instalaciones las cuales tengan especificaciones o características mucho más elevadas de las que comúnmente conocemos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un circuito, aquí abajo véanlo, ya lo voy a acercar un poquito más, ¿ya? Eh, Comúnmente vemos esta configuración o estas características especiales en una escalera, ¿ya? Acá, vamos a ver el color primero. Acá nosotros vemos lo que sería una fase, esta línea roja que ustedes ven aquí, ¿no es cierto? La fase va a estar conectada a lo que sería un conmutador. Ese conmutador va a repartir dos líneas, las de color negro, ¿no es cierto? Aquí la vamos a poner con una flechita, ¿ya? Va a repartir esas dos líneas a lo que sería otro conmutador distinto que también va a llevar, por una parte, un retorno hacia lo que sería una bombilla, ¿ya? Ahora, pueden estarse mareando un poco tal vez con la parte de retorno, con estos dos cables que están acá, que también son dos retornos, y la fase del neutro. Yo creo que comúnmente conocemos los elementos, ¿no? Fase, neutro, es sencillo de diferenciarlo. Comúnmente se lo ve como cable de color rojo, fase, el neutro como cable de color negro, o de acuerdo al, ¿cómo se llama? La norma que nosotros estemos utilizando, ¿no es cierto? En este caso, ustedes lo ven, la fase llega hasta este conmutador lo que hace es repartir, ¿ya? A estos dos puestos de acuerdo a la posición en la que esté el interruptor y de acuerdo a ello, si el otro interruptor se encuentra en la misma posición en la cual se pueda llevar el, ¿cómo se llama? Se pueda llevar o se conecte o se cierre
en ese mismo circuito, va a poder dar el paso a lo que sería el retorno, a la activación del retorno y activación de la misma lámpara, ¿no es cierto? No se preocupen por eso porque ahorita lo estamos viendo de manera básica, ¿ya? Incluso acá lo pueden ver de mejor manera si ustedes quieren verlo así, ¿no es cierto? Esta otra parte de la izquierda. Aquí hay una fase, aquí está el neutro. El neutro siempre se va a conectar a la lámpara, por cierto, ¿no? Acuérdense, hay otros que hacen la configuración de neutro directamente al interruptor, ¿ya? Sigan el agujero láser, pero no es correcto, ¿ya? El neutro siempre va a ir a la lámpara. Y lo que tenemos que cortar o seccionar o dividir, si ustedes quieren verlo, o conmutar, es siempre la fase, ¿ya? Acuérdense muy bien de eso. La fase llega a este interruptor tiene igual dos posiciones. Esas dos posiciones, de acuerdo a la posición que tengan, van a llevar el retorno o la fase al respectivo borne de la lámpara, ¿no es cierto? Acuérdense muy bien de eso. Luego, ¿qué otra cosa más podemos ver? Aparte de los interruptores. Acuérdense que los interruptores tienen una representación, ¿no es cierto? Ya sea doble, simple, triple, antes de pasar a lo siguiente, ¿no es cierto? Y más abajito vamos a ver eso. También vamos a ver los tubos conduit, ¿ya? Acuérdense que ya dije anteriormente que cada cable va a tener una corriente con respecto al uso que nosotros vamos a darle, ¿no es cierto? En este caso, el cable de la fase es al que tenemos que tomarle atención, ¿ya? ¿Por qué? Porque de acuerdo a ello, vamos a también realizar el cálculo del tubo conduit. Digamos que el tubo conduit ya va a tener una corriente nominal, ya que está mal porque no es máxima, es una corriente nominal corregida, la cual, qué sé yo, sea, digamos, 32 amperios, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esos 32 amperios, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? Tenemos que ir a ver el calibre del cable. Ahora, de acuerdo al calibre del cable, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta qué tubo, de acuerdo a los dos conductores, porque acuérdense que es fase y neutro lo que tenemos que tener en cuenta. Si es que es una conexión sencilla, ¿no es cierto? Porque pueden haber conexiones con más tipos de cables. Acá, por ejemplo, tomo en cuenta ello, ¿no es cierto? El ejemplo de la escalera. Si ustedes lo ven acá, serían 4 cables conductores, ¿no es cierto? Y de acuerdo al calibre que nosotros hayamos elegido, ese tubo va a tener que ser más grueso o más delgado. Les explico con la tabla. A ver. Esto lo voy a llevar un poquito más acá. Espérenme un ratito. Ahí está. Está dentro de esto mismo. Acá mismo está. Esta tabla les va a representar lo que sería el tamaño en pulgadas, ya, y en milímetros también está representado, de cada uno de las secciones de los tubos, ¿ya? Aquí tómenlo en cuenta, lo voy a marcar también, acá con resaltador. Aquí arriba, ¿ya? Esto que está en amarillo es en pulgadas y abajo estaría en milímetros, ¿ya? Comúnmente cuando nosotros ponemos dentro de nuestro examen o de nuestro proyecto, utilizamos lo que sería en pulgadas, ¿no es cierto? O pueden ponerlo en milímetros. Ahora, mareará un poquito también lo que sería estas letras. Si ustedes se fijan, aquí hay letras A, B y C, ¿ya? ¿A qué se refiere eso? La tabla, de hecho, acá creo que es un screenshot, esto que me pasaron. Sí, es un screenshot, ¿no? Acá abajo, si se dan cuenta, tiene una frase, temperatura, 60 grados y qué tipo de material se está utilizando. De hecho, cada una de esas letras representa qué material se está utilizando, ¿ya? Yo les voy a pasar una tabla más completa donde están los tres tipos de material, pero el que comúnmente utilizamos para estos casos, ¿ya? Sería la A. Ya tomen muy en cuenta eso porque lo voy a poner con un poquito más. Aquí está. El de A, ¿ya? ¿Por qué el de A? Porque es el PVC. Es lo que todos utilizan para poder llevar sus cables en una instalación eléctrica, ¿no es cierto? Así que siempre tomen en cuenta el prefijo A. Si ponen B o C en su examen o en el proyecto, van a ser cuestionados porque usualmente no se pone B y C, ¿ya? Luego, a lo que yo les iba diciendo, igual
vienen seccionamiento o en AWG también pueden verlo, el grosor del cable, ¿no es cierto? Y de acuerdo al grosor que nosotros estemos utilizando, pongámosle que, qué sé yo, 12, digamos, ¿no? eh, AWG 12, tenemos que ver el número de cables que van a poder entrar dentro de ese mismo tubo. Si tenemos un calibre 12, ¿ya? Y tenemos el de tipo A, ¿ya? Que sería PVC, tendríamos que ir viendo en estos puntos, yo lo voy a marcar con amarillo, ¿ya? ¿Cuántos cables entran dentro de ese mismo tubo PVC? ¿Ya? Miren, incluso 4, 6, 8, 19, 32, ¿no es cierto? De acuerdo a cómo va creciendo la sección del tubo, ¿no es cierto? O el diámetro del tubo. Eso van a tener también en cuenta para su proyecto. Luego, ¿qué otra cosa más podemos ver acá? Serían los tomacorrientes. Los tomacorrientes, bueno, hay que tener muy en cuenta. Acá abajo lo pongo, pero lo voy a poner aquí a la izquierda, a la derecha, perdón. Vamos a tener un máximo de 200 voltiamperios de uso normal o común de cada toma corriente, ¿ya? Nosotros en Bolivia estamos mal acostumbrados, de hecho, a poner interruptores dobles o triples, ¿ya? Y constantemente utilizarlos con, qué sé yo, computadora o utilizarlos con elementos que consuman mucha potencia, ¿ya? ¿A qué me refiero? Eh, por lo general, ya, pasa eso porque no tenemos este conocimiento o no hablan de la manera que nosotros hablamos, ¿no es cierto? Eh, Siempre hay que respetar esta norma según la norma boliviana, la NB 777, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta otros factores. Estos 200 voltiamperios, pongámosle un ejemplo que este enchufe ya está siendo utilizado, qué sé yo, por una computadora y la computadora tiene una fuente de 650 watts, ¿ya? Pongámosle el ejemplo. Entonces, si nosotros estamos utilizando esos 650 watts, ya nos hemos pasado como tal esos 200 voltiamperios. O bueno, digamos, para este caso, para que no se confundan, 200 watts, ¿ya? Acá, pongámoslo aquí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros, si tenemos n número de tomacorrientes, ¿ya? Hay que tener en cuenta que no se están utilizando todos. Y el máximo, en realidad, en tomacorrientes, circuito de tomacorrientes que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Va a ser de 2400 voltiamperios. Si no estoy mal, ahora 3200. Déjenme ver si esta nota por acá. O acá abajito creo que lo tengo. Pero es entre esos dos números. ¿Dónde está? Aquí está, miren. Acá abajo. Lo voy a marcar con amarillo. Para un circuito de toma corrientes máximo serían 3400 voltiamperios, ¿ya? Entonces, si son 3400 voltiamperios, ¿se están utilizando todo el tiempo? No, ¿cierto? Así que eso responde la pregunta. ¿Puede utilizar una persona un toma corriente con 650 watts, una computadora normalmente? Sí, pues no, porque no está sobrepasando el límite de potencia que se puede tener dentro de un circuito, ¿ya? Entonces, tiene que tener muy en cuenta eso. Espera un rato, ahora sí. Eso lo tomo como ejemplo para que ustedes se den cuenta qué es qué es lo que hacemos acá, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál sería el número máximo permitido de toma corriente? Si no estoy mal, eran 20 toma corrientes por circuito, o algo por ahí. Sería el número máximo, ¿no es cierto? Si es 3400, ¿ya? Hay que dimensionarlo de acuerdo a esos 200 watts por toma corriente, ¿no es cierto? Y ese sería su máximo. Entonces, eso tengan en cuenta. Hay que tomar esos criterios, ¿ya? En cuenta, yo se los comento precisamente porque hay varias maneras de verlo, ¿cierto? Si quieren decirlo así. Luego, arriba de 200 watts debe tener un circuito independiente, como lo pongo acá, ¿no es cierto? Aquí está. Arriba de 200 watts debemos tener un circuito independiente. ¿A qué me refiero con eso? Eh, Precisamente a lo que serían aires acondicionados y duchas, ¿no es cierto? Si nosotros vemos las especificaciones de lo que sería una ducha, digamos,
Por lo general, las duchas eléctricas, a eso nos referimos, ¿no es cierto? Vienen de distintas potencias. Yo, por ejemplo, en casa creo que tengo una de 6.800 watts, pongamos en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, si son 6.800 watts como máximo, porque obviamente puede tener tres posiciones, ¿no es cierto? Acuérdense que hay una en donde es frío, pongámosle frío, medio y caliente, ¿ya? Entonces, de acuerdo al uso que se le esté dando, medio o caliente, va a variar la potencia, ¿no es cierto? Pero de todas maneras no deja de ser un elemento que consume demasiado. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta el caso de más elevada potencia, ¿no es cierto? Serían 6.800 en caliente, y si son 2.000 watts que va a consumir como mínimo un elemento antes de que sea un circuito independiente, debemos de clasificar la ducha precisamente como algo aparte, ¿no es cierto?, de lo que serían tomacorriente. Eh, Eso tengan muy en cuenta. De acuerdo también al criterio que estén manejando, ¿no es cierto? Eso es otra cosa que vamos a ver un poco más. Y los aires acondicionados lo mismo. Yo creo que no hace falta mencionar, ¿no? Luego están las protecciones. Las protecciones podemos ver de varios tipos, ¿no es cierto? Los más comunes en realidad que tenemos serían termomagnéticos y diferenciales. Los termomagnéticos, ¿qué de diferencia tienen con un diferencial? Como lo dice su mismo nombre, ¿no es cierto? Cuando se excede su capacidad térmica con respecto a la línea, ¿no es cierto? O sea, me refiero a que el cable se caliente, él automáticamente va a agarrar y se va a apagar, ¿no es cierto? Él tiene un sistema el cual agarra, detecta que existe un sobrecalentamiento dentro de esa misma línea. Obviamente puede ser por su cortocircuito, puede ser por distintos tipos de factores, ¿ya? Él agarra, automáticamente se protege, ¿cierto? El diferencial, ¿ya? La protección diferencial o disyuntor diferencial, ¿ya? Tiene otro tipo de funcionamiento. De hecho, a lo que está dedicado ese disyuntor, ¿ya? Es a que cuando nosotros accidentalmente toquemos la corriente, ¿no es cierto? Y cerremos circuito, porque obviamente cuando nos pasa la corriente, generamos nosotros una resistencia, eh, y por lo tanto pasa corriente a través de nosotros, usualmente nos electrocutamos, ¿no es cierto? Este disyuntor evita eso, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Él constantemente hace una comparación de cuánta corriente se está consumiendo y si existe un pico alto, ¿no es cierto?, él agarra y protege a tanto la conexión como a la persona. Si no hubiera este disyuntor, por ejemplo, ¿no es cierto?, este disyuntor diferencial de acá, lo marco con un asterisco, probablemente tengamos un termomagnético. El termomagnético, ¿qué es lo que va a hacer? Obviamente va a ser lo mismo accidentalmente, digamos que tocamos una línea, cerramos circuito y va a tardar un tiempo todavía en agarrar y cerrarse, ¿ya? ¿Por qué? Porque todavía va a existir recién el sobrecalentamiento, va a tardar un poco, digamos que no sé, tardará unos 10 segundos y agarra y se protege. En el caso, del diferencial es instantáneo, ¿no es cierto? Constantemente está comparando corriente. También, cada uno de los térmicos, ya véanlo así, tiene, este, distintos tipos de especificaciones dentro de sus mismas escrituras o características, ¿no es cierto? Las letras que tiene dentro del mismo elemento. Por ejemplo, la intensidad nominal siempre la va a poner, creo que la letra común que se le pone es C, ¿no es cierto? Que es el térmico más común que podemos ver, el C32, 40, de acuerdo a la capacidad, ¿no es cierto? El tipo de curva también que estamos utilizando, en este caso, como digo, la curva C. El fabricante, obviamente, la tensión nominal que puede manejar, en alterna, 400 voltios, la indicación de normalmente abierto, normalmente cerrado o conectado y desconectado, acuérdense, NO y NC, ya, no todos los térmicos tienen la misma configuración. Y bueno, obviamente acá representa el símbolo, ¿no es cierto? Así que acuérdense muy bien de eso.
Luego, acá tengo que hacer un paréntesis precisamente por lo que les decía, ¿no es cierto? Nosotros vamos a trabajar siempre con corrientes nominales, ¿ya? Acuérdense de esto. La corriente nominal va a ser madre de todos los cálculos para lo que estamos haciendo. Para obtener una corriente nominal, y ahí estamos introduciendo un cálculo y de hecho se va a utilizar, tenemos que tener una potencia, en este caso pongámosle la potencia de la carga, que es esto que está acá, lo voy a marcar con resaltador. Espérenme un ratito, un poco más pequeño. La potencia de la carga, ya pónganlo así. La potencia. ¿Qué pasa con esto? Ah, bueno, ya. La potencia de la carga, que está acá, dividida entre los 220 voltios, que obviamente estamos hablando de una corriente monofásica, y un coseno de phi. ¿Qué es el coseno de phi? Para empezar, el coseno de phi ya sabemos que es un valor que va a determinar la eficiencia que se está dando dentro de un sistema, ¿ya? Puede ser entre 1 y 0 el valor, ¿ya? ¿Por qué entre 1 y 0? Podemos verlo también de otra manera, entre 0 y el 100%. Dentro del transporte que vamos a tener, obviamente, de todo el sistema de la corriente, va a haber pérdidas, ¿no es cierto? Y de acuerdo a cada uno de los factores, ya sea el cable, la distancia, incluso la temperatura, llega a variar ciertos parámetros de los cables, eh, va a hacer que varíe precisamente ese valor, ¿ya? Podemos verlo como 0,9, ya que creo que eso es lo que vamos a utilizar, o 1, ¿ya? Para el caso ideal, de acuerdo a cada uno de esos valores, vamos a considerar ponerlo dentro de esta fórmula, ¿ya? Si ponemos 0,9, ya sabemos que estamos hablando del 90% de efectividad de ese sistema, ¿ya? Ahora, también hay que saber diferenciar el valor, ¿no es cierto? Cuando se utiliza ese 90% y cuando se utiliza el 100%. Ya casi al final de la clase vamos a hablar de eso. No me desviaré mucho. Sigamos, ¿no? Estábamos hablando de la fórmula, ya sabemos que de dónde sale el coseno de phi, sabemos que existe una corriente máxima que la va a determinar el conductor, ¿ya? Y eh, cuando veamos las condiciones, si quieren analizarlo de esa manera, está la corriente máxima mucho mayor a la corriente nominal. O sea, quiere decir que el cable siempre tiene que tener una corriente mayor a la corriente que usualmente se está utilizando, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando es el caso contrario, que es lo que está aquí abajo, ¿no es cierto? Va a existir una sobrecarga dentro del mismo sistema. Por lo tanto, esa sobrecarga genera un efecto Joule, ese efecto Joule genera calor y, por tanto, existe una degradación del aislante, una pérdida, un cortocircuito o un incendio, ¿ya? Eso comúnmente pasa ya cuando en tal caso esté mala la instalación, tenga mucho tiempo o existan otro tipo de factores. Pueden existir N tipo de factores para estos casos, ¿no es cierto? Así que tengan en cuenta eso. Esto de acá, de hecho, si quieren verlo más a detalle, está un poco más explicado en el libro, ¿ya? Pero yo lo digo de esa manera, con una sobrecarga. Ahora, para evitar eso, siempre hay que tener en cuenta también la corriente de la protección, ¿ya? La corriente de la protección es muy importante aquí, porque si ponemos una corriente de protección muy alta y esa sobrecarga, ese calor que se tiene, eh, en realidad la protección, si fuese muy alta, no va a llegar a funcionar y va a dar paso a todos estos, a estas consecuencias, ¿no? Un incendio, un cortocircuito. Y también otra cosa que, bueno, hace rato lo dije, ¿no es cierto? Una persona, digamos que en este caso va a ser un Juan Carlos, ya pongámosle, toca una lavadora que por alguna razón tiene un cable pelado, la chapa de la lavadora está energizada, obviamente el disyuntor diferencial va a hacer esa comparación y va a cortar automáticamente el suministro de corriente, ¿no es cierto? Eso tenemos que tener en cuenta. Luego, a ver, vamos a ver qué más había acá. Las cajas de derivación, ¿ya? Ya, yo creo que no hay ninguna duda con respecto a esto, ¿no es cierto? Tengan muy en cuenta los términos que dije, disyuntor. En realidad, protección o disyuntor
pueden decirlo cualquiera de los dos, ¿ya? Antes de pasarnos acá a lo demás. Cajas de derivación, creo que esto no hay que hablar mucho, la verdad. Simplemente son cajas que ayudan a realizar el distinto cableado, dónde va a ir, eh, conectar los distintos tubos de PVC de acuerdo a qué estamos llevando. Pueden haber cajas hexagonales, ¿no es cierto? Las típicas cajas hexagonales. Y las cajas de 4x2, ya que son las que comúnmente utilizamos para los enchufes, ¿ya? Si se necesita hacer una instalación un poco más robusta, se puede utilizar cajas de este tipo, ¿ya? Que son especiales para aislamiento y para protección, ¿no es cierto? Y hay otro tipo de cajas también, de metal incluso, pero no es muy recomendable. Luego estarían los tableros de distribución, que es lo que hablábamos al principio, ¿no es cierto? Existen tableros de distribución, por ejemplo, acá un tablero industrial, ya pongámosle que es un tablero industrial, y comúnmente lo que nosotros vemos en realidad en las casas es esto, ¿no es cierto? Un tablero industrial, a diferencia de un tablero de un departamento o de lo que es una casa, vemos estas cajas, ¿no es cierto? Aquí también recalco, ¿no? Algunos elementos que se pueden ver dentro del tablero, que ahorita vamos a ver de hecho alguno de estos que sería un medidor, interruptores principales, distribuciones, la distribución del neutro. Si tenemos que hacer una distribución trifásica, RS o T, ya también aquí está puesto, ¿no es cierto?, dentro de la caja o del tablero, ¿ya? Y sus distintos térmicos con sus distintos tipos de, este, ¿cómo se llaman? Distintos tipos de amperaje, ¿no es cierto? Y aquí las conexiones pueden ser tomacorrientes, aire acondicionado, calentadores de agua, se refiere a las duchas y cocinas, ¿no? Por ejemplo, una cocina eléctrica, ¿no es cierto? Luego, ¿qué vamos a ver? Bueno, los medidores, ¿no? Que por lo general, aquí no hay mucho que decir, simplemente que existen dos tipos de medidores, los medidores analógicos, ya de los de numeritos, los que dan vueltas simplemente, y los digitales, ¿no es cierto? Ya que por lo general vemos este tipo de medidores, de acá los digitales, que nos da la CRE como tal, y en todo caso, ya también tenemos este otro tipo de medidores que igual generalmente se ve, ¿ya? Todo obviamente siempre se da dentro de una caja de estas metálicas, todos la conocemos, obviamente, ¿ya? Y eso con respecto a los elementos. Ahora, nos vamos a pasar cosas para el proyecto, ¿ya? Pero antes de eso, ¿alguna duda? No hay nada, ¿no? Vamos a hacer una escaneada por acá. Sé que es un poco redundante esto de los elementos, ¿no es cierto? Pero es necesario decirlo. Hay distintos enfoques y distintas cosas que siempre tomar en cuenta, ¿ya? Luego, como iba diciendo, para el proyecto, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? La simbología. La simbología, si la ven acá, ya están los conductores. Lo voy a poner acá ¿dónde está mi resaltador? Los conductores empotrados, estos son los que usualmente utilizamos. Estos subterráneos no tanto. Fase, ya acuérdense de los símbolos, ¿no es cierto? Es una línea que corta lo que serían conductores, ¿ya? Fase, neutro, retorno, ¿ya? Conductores de tierra, que también vamos a ver conductores de tierra, aterramiento, de hecho es una etapa del proyecto, ¿ya? Las lámparas fluorescentes no vamos a utilizar, ¿no es cierto? Vamos a utilizar siempre las lámparas de bajo consumo. Luego, aquí están los interruptores, lo que les decía hace rato, ¿no es cierto? De una sola vía, hay de dos vías, ¿no es cierto? No está contemplado acá, pero hay de dos vías, de tres vías, de cuatro vías, ¿no es cierto? Acá también están los interruptores, perdón, los tomacorrientes, eh, doble, simple, ¿no es cierto? O triple, que también puede haber, ¿no es cierto? Que simplemente es a diferencia con una rayita, acá lo vemos, ¿no es cierto? Uno, dos o tres rayitas de acuerdo al número de salidas. Y aquí está lo más importante en realidad, ¿no? El tablero general o tablero secundario. Tienen que siempre poner, de hecho, para el proyecto, porque el ingeniero les pregunta, ¿no? Eh, ¿Este tablero qué es? ¿No es cierto? No me dice si es tablero general o tablero secundario. Siempre poner las abreviaciones, ¿no es cierto? TG o TS para el tipo de tablero que estén utilizando. Acuérdense muy bien de eso. Luego,
los conductores que suben y conductores que bajan. ¿Para qué se utiliza esto? Para lo que serían las escaleras. Eh, Ahorita vamos a ver con detenimiento dónde puse eso, dónde se puede poner, pero se utiliza para la iluminación de las escaleras por lo general o para los sensores PIR, de acuerdo a lo que se esté dando en las mismas escaleras o los interruptores, ¿no es cierto? Esas son algunas de las representaciones, ¿ya? ¿De qué hay más, existe más, pero es de acuerdo a lo que ustedes estén haciendo, ¿no es cierto? Estos son los principales. Acuérdense muy bien, eso sí, les recalco nuevamente, pase, neutro y retorno va a ser de aquí hasta el final de la materia, prácticamente, ¿ya? Y también el conductor de tierra, si quieren verlo así. Luego, las etapas del proyecto. Las etapas del proyecto se dividen en 12 o 13 etapas, ¿ya? Tengan muy en cuenta eso. Creo que el ingeniero les revisa hasta la etapa 10, ¿ya? Vamos a ir viendo eso, creo que lo tengo abierto por acá. No, si no, está aquí. Espérame un rato que esto se ve feo. Así. Está por acá, si no estoy mal. Etapa 2, si no estoy mal acá. Ahoríngales, maestro. Precisamente esto. Son hasta la etapa 10 en realidad les agarra y les revisa. Y a los que están mal, en realidad o les fue demasiado mal, les revisa hasta la etapa 11 y 12, que eso ya lo vamos a ver conmigo. No se preocupen porque es más sencillo de lo que parece, ¿ya? Y el portero eléctrico que también igual entra, ¿no es cierto? Etapa 13 hasta la 14, que sería antena multiusuario y telefonía, pero esto no hay tanto problema, no es tan complicado, ¿no es cierto? Son 15 etapas de las cuales hacemos 10 o 12, de acuerdo al humor del ingeniero, ¿ya? Pero nos vamos a centrar hoy día en lo que serían las primeras dos etapas, ¿ya? La 3, la 4, vamos a hacer una clase en específico de ello y después vamos a ver las distintas cosas que también tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Pero ahorita veamos lo que sería la etapa 1. Acá, si se dan cuenta, hay una tabla, ¿ya? Que serían los requisitos mínimos que se debe de tener de acuerdo a lo que estemos analizando, ¿ya? Si tenemos el plano arquitectónico, que ahorita vamos a ver el ejemplo, tenemos que tener una división de cada uno de cada una de las secciones o cuartos, o si quieren verlo por departamentos, ¿ya? O por tiendas o ubicaciones, ¿ya? Tiene que tener distintos tipos de cuartos, áreas, y esas áreas van a tener contempladas cada uno, ¿no es cierto? Elementos, ¿no es cierto? Eh, Elementos de uso diario, ¿ya? Entonces, acá igual vemos aires acondicionados, ducha. Acuérdense muy bien de esto porque es en realidad lo que tienen que hacer, agarrar y copiar este modelo prácticamente y poner ustedes de acuerdo a lo que hayan pensado, eh, cuánto más o menos va a ser el cálculo que va a tener cada uno de estos cuartos, ¿no es cierto? Acá también da un ejemplo de lo que sería el cálculo luminotécnico simplificado, ¿ya? Em, Aquí hay una cosa en realidad. Me acuerdo mucho en mi proyecto que el valor del LED era un poco raro, ¿ya? Eso lo voy a corregir la siguiente clase, ¿ya? Este valor de acá del LED para los cálculos, si ustedes lo hacen con esos valores, creo que les sale un número muy elevado de lámparas, ¿ya? Hagan el ejercicio de verlo por su cuenta, si quieren verlo así, ya la otra clase lo vamos a ver más a detalle, pero hay que corregir este valor, ¿ya? Si quieren utilizarlo con el valor de lámpara fluorescente, pueden utilizarlo también, ¿ya? Pero tengan en cuenta otra cosa aparte que el valor de iluminancia, ¿no es cierto? De exigencia lumínica, que ya lo conocemos, son 100 y 300 simplemente para estos casos. Y actualmente creo que estos dos valores no son actualizados. Los focos LED, ustedes saben que, bueno, existen de todo tipo de focos LED, ¿no es cierto? Y de mayores iluminancias que esto. Así que tarea para ustedes que vean esta partecita, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, la clase siguiente voy a hablar acerca de ello. Em,
El cálculo ustedes ya lo saben con respecto al número de lámparas, ¿no es cierto? Acá él hace un cálculo básico en esta parte, potencia el dormitorio, le pone el valor de, en este caso utiliza, si se dan cuenta, un 21 watts por metro cuadrado, ¿no es cierto? Que corresponde a lo que sería el valor de una lámpara de mercurio, ¿no es cierto? Y les da una potencia de consumo con respecto a ello, ¿no es cierto? Y también acá el número de lámparas que se van a utilizar, ¿no es cierto? Acuérdense muy bien de eso. Eso creo que tienen que repetirlo varias veces. Vamos a verlo acá. De hecho, lo tengo abierto si no estoy mal. Estos son planos. Aquí está. Por ejemplo, este es mi trabajo que yo tenía avanzado hasta la etapa 5, ¿ya? Vamos a ver la etapa uno como la hice. Ahí si quieren verlo como ejemplo. Agarré, hice una pequeña tabla. Puse si tiene alumbrado, que va a contemplar los tomacorrientes. A ver, lo voy a poner con esto. Los tomacorrientes. Si hay aire acondicionado, si hay ducha, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tomo en cuenta la planta baja y el piso X. ¿A qué me refiero con eso? El proyecto, si ustedes lo ven, ya el ingeniero ya les ha comentado, yo creo, estamos hablando de un edificio, ¿ya? Un edificio de 10 pisos, más la planta baja, no es cierto, obviamente. Esperen un rato, espérenme un momento, si no voy a perder. Ya. Estamos hablando de un edificio de 10 pisos, ¿no es cierto? Y lo único que tenemos que contemplar en realidad es la planta baja, obviamente, y un solo piso porque desde el piso 1 hasta el piso 10 vamos a tener lo mismo, a no ser que ustedes quieran variarle algo o hacer dos modelos distintos, pero no se los recomiendo porque van a tardar mucho más en hacer todo esto, ¿no es cierto? Así que tengan muy en cuenta eso. Así que ahí lo ven, ¿no es cierto? Yo puse solamente 2 departamentos, que es la condición, de hecho, que el ingeniero pone, que sean 2 departamentos, que tengan, si no estoy mal, eh, aquí está, ¿no? Baño, tiene que tener un baño, tiene que tener 2 dormitorios, tiene que tener, obviamente, un living comedor y una cocina, ¿ya? Esos son los 4 o 5 elementos principales que debe de tener un departamento, ¿ya? Esto de entrada y pasillo ya yo lo aumenté, ¿no? En la parte de la planta baja tiene que tener, lo que sería, obviamente, un lobby, una recepción, entrada de departamentos, eso ya lo aumenté, una sala de descanso, obligatoriamente una sala de máquinas, obviamente también un baño, y 2 tiendas, ¿no es cierto? Las escaleras también son arbitrarias. Acuérdense que también la planta baja tiene que tener un mínimo 2 ascensores, creo que era, o un ascensor, ¿ya? Así que eso es otra cosa otro elemento que tienen que tener en cuenta. Luego, ¿qué otra cosa más hay acá? Bueno, aquí también lo seccioné por departamentos, ¿no es cierto? Departamento uno que tiene, el departamento 2 que tiene. Y ya una vez identificado eso, aquí lo pongo igualmente, ¿no? Los datos de los focos, la iluminancia. Y yo como les digo, ¿no? Estos datos salen muy elevados, eh, si se dan cuenta, son cuartos pequeños los que nosotros vemos. Usualmente ponemos un foco, pero aquí en el cálculo salen 3, ¿no es cierto? Así que tomen en cuenta eso. Si quieren, háganlo así, pero tendría que corregirse también de todas maneras. Les voy a dar datos corregidos para la siguiente clase para que lo tengan más en cuenta, ¿ya? Acá hay otros ejemplos, ¿no es cierto? Del cálculo del número de lámparas. Yo creo que esto ya lo han hecho. Está por demás explicarlo, ¿no? Yo le puse la superficie, el valor de las lámparas, la potencia que consume cada una, ¿no es cierto? Y cuántos focos más o menos estoy pensando poner dentro de ese espacio, ¿no es cierto? Con respecto a los cálculos. Así que no hay mucha ciencia en eso, ¿ya? Ahora, de acuerdo a las divisiones de la tienda uno y tienda 2, también pueden verlo de varias maneras, ¿no es cierto? Yo seccioné, por ejemplo, de acuerdo ¿cómo se llama? Al tamaño de la tienda o a las divisiones que tenga, de 2 maneras yo lo hice. Hay varias maneras de resolverlo, ¿no? Ahí pueden ver un poco más a detalle. Y a lo que yo quería llegar, y lo que es importante en realidad, es la etapa 2, ¿ya? Que de hecho de acá
va a salir también parte de su proyecto. Si se dan cuenta, acá, ¿no es cierto? Está lo que sería piso uno, departamento uno, piso 2, departamento 2, y pongo cada uno de los circuitos, ¿ya? Cada uno de estos circuitos quiere decir que vamos a tener una protección, vamos a tener que calcular un cable específico, vamos a tener que calcular un tubo conduit, vamos a tener que calcular, de hecho, la caída de tensión y distintos factores, ¿ya? E influye mucho la parte del criterio que estemos utilizando, ¿ya? De hecho, vamos a ir al documento, acá, porque hay dos tipos este, de divisiones, ¿ya? O de criterios. El criterio puede ser por tipo de carga, ¿ya? Acá pongámosle por tipo de carga o por tipo de ambiente. Por tipo de carga hace referencia a un número de elementos, ya sean lámparas, tomacorrientes, duchas, aires acondicionados o el elemento que tú vayas a utilizar, ¿ya? Ya dijimos lo que tenemos específicamente que tener en cuenta, ¿no es cierto? Si es a partir de 2000 watts lo que uno piensa poner, tiene que tener un circuito aparte, el cuánto máximo puede tener de voltiamperios cada uno de los tomacorrientes, las lámparas también tienen un valor máximo, ¿no es cierto? Aquí está si quieren verlo 2500 voltiamperios, ¿ya? Y están después los circuitos de ducha y aire acondicionado, que es arbitrario y siempre tienen que tener, ¿no es cierto? Cada departamento tiene que tener ducha y aire acondicionado. Y eso sería por criterio de carga, por tipo de carga. Yo lo veo mejor así, ¿ya? Y por tipo de ambiente, tienen que agarrar y seccionar cada uno de los cuartos, ¿ya? Pongamos ejemplo acá, ¿cierto? Vamos aquí. El departamento yo lo dividí, ya, lo vamos a poner la división porque aquí medio que no se nota. Esta es mi división y este es mi departamento número, puedo ponerlo con esto, el departamento uno y el departamento 2, ya, aquí está el departamento uno, digamos, y el departamento 2, ya. Los dos son lo mismo, tienen las mismas características en realidad. Acá puse un aire acondicionado, otro aire acondicionado, eh, espérenme un ratito. Esto de acá no. Antes de pasarme a eso, me estaba pasando otra cosa. Tiene cada una de las divisiones, ¿no es cierto? Si ustedes quieren verlo así, digamos que este de acá, que estoy señalando, ¿no es cierto? Va a ser un dormitorio. Digamos que es el dormitorio uno, este va a ser el dormitorio 2, esta va a ser la cocina, ¿ya? Va a ser la cocina, aquí va a ser el living comedor, aquí va a ser un pequeño armario, así sucesivamente, ¿no es cierto? Y ustedes, de acuerdo a ello, tienen que ver qué es lo que se va a poner. Si se va a poner un tomacorriente, si se va a poner una lámpara, si se va a poner un aire acondicionado, ¿no es cierto? Y hay que calcular de esa manera. Si se dan cuenta, está así, ¿no es cierto? Digamos que el circuito uno tiene eh, 3 o 4 lámparas, tiene qué sé yo, 4 o 5 tomacorrientes, ¿no es cierto? Acá, de hecho, pone lo de la parte del dormitorio uno, dormitorio 2 y baño. O sea, contempla ese circuito, esas tres ubicaciones. El circuito 2, lo que sería el living comedor, la cocina, un pequeño pasillo, ¿ya? Y obviamente los circuitos separados serían ducha y aire acondicionado. Eso es arbitrario, ¿no es cierto? De eso. Pueden hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Yo preferiría siempre hacerlo por tipo de carga porque es mucho más sencillo, ¿no? No hay que hacer muchas divisiones. Luego, ¿qué otra cosa más? Y hay un circuito mixto, pueden hacerlo de esa manera también, ¿no es cierto? Todas las lámparas, acá están, ¿no es cierto? Todas las lámparas de los dormitorios, todas las lámparas, o perdón, toma corrientes de los dormitorios y baños, igual lámparas de living, comedor, cocina, pasillo, así, ¿no es cierto? Pueden hacerlo de varias maneras, es de acuerdo a su criterio, ¿no? Así que tengan en cuenta esas dos partes del proyecto. Eso serían lo que teníamos que pensar avanzar hoy día, ¿ya? Las pautas de acá abajo de la norma, no se olviden, ¿ya? Y por último, antes de terminar la clase, ¿ya? Vamos a ver lo que serían los planos, ¿ya? Aquí vamos a ver, ¿dónde está? Esto quiero llevarlo más abajo o arriba.
raro el programita este. Voy a borrar ya. Aquí tienen un ejemplo ya de lo que sería planta baja. Ustedes saben que tienen que tener un pequeño lobby, ¿ya? Este es un lobby. Tienen que tener una recepción. De hecho, creo que la recepción es de este lado. Recepción. Recepción. Tienen que tener. Vamos a ponerlo mejor para que no se vea tan feo. Acá, una recepción. Una recepción. Aquí tienen que tener una sala de máquinas. Eso es obligatorio en la planta baja. Y dos locales comerciales. Este es eh, local comercial uno. No se confundan con lo que es este living comedor ya, por favor. Local comercial 2, ¿ya? Tiene una pequeña bodeguita o baño, pongámosle, y sus escaleras, ¿no es cierto? Esto es arbitraria también, las escaleras sí o sí. Luego, ¿qué otra cosa más? Esto es lo que sería del ascensor, acuérdense, ¿no es cierto? De hecho, aquí les faltó, es cruzado acá, quiere decir ascensor, y tiene que tener un pequeño espacio acá abajito para lo que sería los motores, las conexiones y demás, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta acá? Muchos se olvidan. En esta parte de las escaleras, ¿ya? En esta parte de acá, muchos se olvidan ponerle siempre el foco, el interruptor y los conductores que suben, ¿ya? Aquí siempre hay un foco, ¿ya? Siempre hay que poner un foco, obviamente va a estar iluminado la parte de la escalera y un interruptor, ¿no es cierto? Pueden poner un interruptor o pueden ponerle un sensor PIR, que también hay una representación de sensor PIR, ¿no? Pero sería un poco complicarse, pero si ustedes quieren, pueden hacerlo. Ahora, lo que me refería, de acá, ¿no es cierto? Tiene que salir una división que obviamente va a conectar cada uno de estos focos, ¿no es cierto? Sabemos que, por ejemplo, el foco lleva neutro y lleva fase, ¿no es cierto? Obviamente el interruptor o conmutador va a hacer que lleve la fase directamente hasta acá. Y el neutro siempre va a estar conectado, ¿no es cierto? Digamos que este es neutro y este de acá arriba es fase. Entonces, esta fase se va a repartir, si es un interruptor desde ese punto hasta el último, digamos, ¿no es cierto? Eh, o a no ser que igual tenga un interruptor en la segunda escalera y así sucesivamente, tienen que cumplir la condición. De hecho, vamos a acercar un poquito, a ver si se puede. Hagámosle ahí ya. No estaba bien ahí. Tiene que tener la condición de conductores que suben. Este símbolo de acá, ¿no es cierto? Acuérdense, de este punto, una flechita para arriba. Eso quiere decir que el conductor va a estar conectado con la siguiente planta, ¿ya? Solo tienen que hacerlo dos veces, acuérdense, porque es planta baja y primer piso, hasta el piso 10, ¿no es cierto? Aquí veámoslo de la misma manera. Creo que puedo reutilizarlo. A ver, ahí está. De hecho, es similar, ¿no? A ver, esto no se puede. Ya, está ahí. Vamos a borrarlo. De la misma manera tendrían que poner los conductores que suben, ¿no es cierto? A eso me refería. ¿Y qué otra cosa más hay acá? De hecho, fíjense. Aquí están las escaleras, obviamente. Y aquí está el ascensor. Esto es otra cosa que no se tienen que olvidar. Aparte, dentro de esta parte, dentro de este ascensor, van a haber igual conductores que suben, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de esta parte del ascensor, del shaft, digámosle, o pueden poner shaft en otro lado, de hecho es una cosa que me estaba olvidando, se va a repartir cada una de las divisiones que van a ir ya acá a los tableros generales de cada departamento, ¿ya? Ahora, ¿a qué me refiero con shaft? Déjenme ir a este otro lado, ¿ya? El shaft dentro de la sala de máquinas, que es lo que estábamos hablando en un principio, aquí pongamos sala de máquinas, fíjense acá, ¿ya? Tiene que haber algo que lleve los conductores hasta cada uno de los pisos, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner, de hecho, los conductores, por ejemplo, ¿no? Cada uno de estos conductores tiene que ir, qué sé yo, digamos que el primero va a ser desde el piso 1 hasta el piso 5. El segundo va a ser no, bueno, desde el piso 1 hasta el piso 4, ¿ya? El otro va a ser desde el piso 5 hasta el piso 8 y el otro va a ser el 9 y 10, ¿ya? Entonces tienen que seccionar de esa manera
departamentos, porque acuérdense que hay un número mínimo de potencia que en realidad tiene que almacenar cada circuito del tablero general, ¿no es cierto? Porque hay divisiones, tablero general, tablero secundario, de hecho, o subalimentador, si quieren verlo así, que hay que tener en cuenta esos valores, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí o óptimamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá la sala de máquinas no podría estar, ¿no es cierto? De hecho, lo mejor sería que la sala de máquinas esté acá. ¿Por qué? Porque está cerca de este espacio del ascensor, ¿no es cierto? Ese esa es una cosa que les digo a ustedes porque, algunos no lo toman en cuenta y tienen que hacer después un cableado desde este punto hasta este otro punto de acá, digamos, no tiene sentido. Bueno, pero a lo que me voy es, a eso, ¿no? Siempre tiene que estar cerca del ascensor la sala de máquinas. Y de aquí ya ponen sus conductores que suben, ¿ya? Eso. Luego, ¿qué otra cosa más? Vamos otra vez a documento de los planos, ¿ya? Lo que les decía, ¿no es cierto? Cada departamento debe tener su área. Vamos a ir marcando. Supongamos que este va a ser, qué sé yo, la entrada, ¿no es cierto? El living comedor, la cocina, los dos dormitorios, el baño, un pequeño pasillo acá, ¿no es cierto? Acá puede ser otro cuarto aparte, ¿no es cierto? Luego, ¿qué otra cosa más puede haber aquí? Lo mismo se refleja al otro lado, en realidad. Tiene cada uno un aire acondicionado. Acá, acuérdense, también tiene que tener ventanas, obviamente. Es una observación que el ingeniero hace en realidad durante la revisión, ¿ya? Hay varios elementos acá, ¿no es cierto? Las ventanas, los aires acondicionados. Aquí lo único que le faltó era ponerle la ducha, en realidad, en esta parte de acá, que es lo único que le faltó. Después no sería nada más, ¿no es cierto? Eh, el trabajo 3 y 4 va a ahondar, de hecho, las conexiones de cada uno de estos departamentos o de cada una de estas cosas que estamos viendo, ¿ya? Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Yo lo hice a mano alzada. Pueden hacerlo acá, como lo hizo el compañero. Este es de otro compañero, en realidad. em, lo hizo así en computadora, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, les mostraba un principio, ¿no? Eh, Aquí está mi planta baja, ¿no es cierto? El piso. Por cierto, estos dos modelos no intenten copiarlos. Lo voy a poner en el Classroom para que se guíen, pero no intenten copiarlos porque ya el ingeniero ya sabe cuál es el modelo este, ¿no? Así que les va a perjudicar. Em, Esto de acá, aquí están las divisiones de lo que sería la planta baja, ¿no es cierto? Aquí yo lo puse así en limpio, sin conexiones, y abajo ya puse las conexiones, ¿no es cierto? Al ser manual es un poco más difícil, dificultoso. De hecho, si se dan cuenta, solamente están, como es la planta baja, toma corrientes, lámparas, conexiones con las tiendas, ¿no es cierto? Y nada más son conexiones sencillas y básicas. De hecho, aquí está la sala de máquinas, una pequeña recepción, un pequeño espacio, un baño, un lobby, eh, una sala de espera, aquí lo que sería el ingreso, ¿no es cierto?, al edificio, y aquí está el ascensor y las escaleras, ¿no es cierto? Acá abajo también puse fase, neutro, retorno, que son los elementos, y circuito, cada uno de los circuitos representados con sus distintos colores, ¿no es cierto? Eso es lo que tienen que hacer. Ser muy específicos porque ya sé que es tedioso, pero es una recomendación que yo les doy, que el ingeniero siempre se fija en ese tipo de detalles, ¿ya? De hecho, hay un documento que por ahí ronda, si no estoy mal, que está ya completo. No lo tengo yo, pero por ahí ronda. Yo sé que hay un elemento súper completo. Bueno, esta sería la etapa 3 antes de pasarme a otra cosa. Esta sería la etapa 3 ya, de determinar cada uno de los circuitos y qué elementos pasan a través de esos circuitos. De acuerdo a lo que necesita una lámpara, se va a poner lo que necesita la lámpara, cómo está conectado. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí ya puse lo que serían los interruptores acá, o los conmutadores, ¿ya? Tienen que tener muy en cuenta eso. La otra clase lo vamos a ver con más a detalle, ¿ya? Pero les voy diciendo esos pequeños detalles
siempre se toman en cuenta. Y esta sería la etapa 4. La etapa 4 es lo mismo que vimos anteriormente, ya lo que está acá, pero representado de manera diagramal. Ya, si se dan cuenta, está conectado cada uno de los elementos, igual fase, neutro, retorno, como ven aquí abajo a la derecha. Eh, Aquí no se nota mucho, pero cada línea tiene un color distinto, representa un elemento distinto y una conexión distinta, ¿no es cierto? Entonces, esto sería lo que tienen que ir viendo para la siguiente clase si quieren estar un poco más preparaditos, ¿no? Tomen de ejemplo esto, lo voy a mandar al Classroom para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, eso sería con respecto, de hecho, a la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda o algo que ustedes necesiten adicional saber a lo que acabamos de decir. ¿Algo o todo positivo? Por la siguiente clase vemos etapa 4, 5, cálculos del etapa 3, 4, 5 y si se puede 6. 3, 4 y 5 por lo general. ¿Todo claro? Sí, Ujú. Perfecto, entonces. Eso sería con respecto a lo que da las primeras etapas del proyecto, ¿ya? Si quieren ir viendo también más, pueden verlo, hace rato lo mostré, en el texto guía, ¿ya? Ahí está todo en realidad, no tan explicado, lo vamos a explicar más a detalle, de hecho, como les digo, la parte de los cálculos, pero si quieren ver teoría y estudienla de una vez porque el examen teórico 2, de hecho, es fácil, pero hay algunas cositas que tienen que tomar en cuenta porque están dentro del mismo documento, ¿ya? Va a ser igual su examen teórico 2. Entonces, eso sería todo con respecto a la clase de hoy. Si no hay dudas, podemos irnos, ¿ya? proyecto individual, ¿no? Como, No, sí, el proyecto es individual. Sí, el proyecto siempre es individual. Y es obviamente, bueno, siempre se toma esta idea, ¿no? Para las personas que no se eximen, pero no se confíen, porque hay veces, creo que hace unos 3 semestres, de hecho, un semestre anterior al mío les hizo presentar, a pesar de que ya se eximieron, ¿no? Así que tengan muy en cuenta eso, ¿ya? No se confíen, vayan haciéndolo, pueden hacerlo en Excel, toda la parte de los cálculos, pueden hacerlo con el programa. Ahora que me acuerdo del programa, ¿cómo se llamaba? Mm, 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 ¿Era GrabCAD, creo? No, no era GrabCAD. No me acuerdo ahorita el nombre. Ya, pero se los voy a pasar al grupo, ¿ya? Porque lo tengo por ahí, no me acuerdo el nombre específicamente, ¿ya? Eh, Busquen, también pueden hacerlo en AutoCAD. eh, Bonito se ve en AutoCAD, de hecho, pero es un poco complicado, ¿ya? Eh, lo acepta el ingeniero, no hay problema. Y eso sería, ¿no? Automaticen, de hecho, si quieren su proyecto, como les digo, en un Excel, pero igualmente tienen que hacerlo como está acá, como un documento. ¿Dónde está? Como yo lo estaba haciendo, ¿no? Tienen que hacerlo de esta manera. A pesar de que tienen el Excel y todo, igual tienen que documentarlo de esta manera en un Word si quieren hacerlo digital y si quieren hacerlo a mano, pues exactamente igual, ¿no? Eso sería como recomendaciones. Otra recomendación más, no, no habría nada más que recomendar con respecto a eso ya. Con respecto a cada etapa, se va a ir haciendo cada recomendación, ¿no? Eso. Bueno, entonces, sin nada más que añadir, yo creo que podemos irnos, ¿ya? Que tengan buen resto de fin de semana y nos vemos el siguiente sábado. Hasta luego. hasta luego, querido, gracias. Hasta luego, buenas noches.